programa de las enfermedades tropicales. El día de ahora vamos a dar la charla sobre leishmaniasis, el manejo clínico de la leishmaniasis cutánea. Bueno, déjenme decirles que dentro de las enfermedades tropicales desatendidas se encuentra también la leishmaniasis, como ya es conocido por algunos de ustedes. Esa es una de las enfermedades que está priorizada en nuestro país como enfermedad tropical. Tenemos otras, ¿verdad? Que aquí salen en la diapositiva. Entre ellas son la lepra, que también es una enfermedad de la piel, enfermedad de Chagas, tanto en su forma aguda y crónica. Tenemos también la geolmintiasis, que la hacemos a través de las campañas de desparasitación anualmente. La rabia humana, que son de las que nosotros hemos priorizado como país. Es así que la leishmaniasis también está dentro de estas enfermedades, porque es una enfermedad que, si es verdad, no ocasiona, no llega, si es la leishmaniasis cutánea, no nos lleva muchas veces a la muerte, pero sí nos deja nos puede dejar incapacidades, ¿verdad? Una discapacidad a la persona, ya que puede ocasionarle en algunos momentos alguna lesión, ¿verdad? Y es por ello de que también nosotros la hemos priorizado y tenemos en nuestro país la leishmaniasis. Es endémica en algunos departamentos de nuestro país. En estos momentos la tenemos más que todo en la parte de Oriente. Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad de la piel, son una tercera causa de enfermedad más prevalente y una de las 10 principales causas de discapacidad. De las 20 enfermedades tropicales desatendidas, más de la mitad presentan manifestaciones cutáneas y también se asocian con la discapacidad a largo plazo. También podemos tener una estigmatización y problemas de salud mental por las secuelas que se puede dejar, sobre todo la leishmaniasis mucocutánea. Las áreas principales en las que se pueden desarrollar enfoques integrados incluyen una buena sensibilización en la comunidad. La vigilancia epidemiológica es bastante importante, ¿verdad? Que mapeemos también a dónde está la enfermedad, a dónde tenemos el vector, para poder así hacer trabajos y actividades vectorizadas. Es importante también las capacitaciones de los trabajadores de salud, ¿verdad? Como también a los trabajadores de salud comunitaria. Hoy en día se están haciendo capacitaciones a los médicos, a los promotores, con esta enfermedad, ¿verdad? Y hemos realizado también en cuanto a la entomología del vector, entonces es por ello de que estamos dando más a conocer esta enfermedad. Y también debemos de darle un seguimiento y evaluación a los programas para ver cómo están haciendo su trabajo en esta enfermedad. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Pues en algunos países tenemos la parte selvática, que ocurre cuando el hombre penetra en el bosque o la selva y es picado por uno de esos vectores. En nuestro país se da el doméstico rural o doméstico urbano. Tenemos áreas en las cuales no solamente hay de forma rural, sino que también de forma urbana. Por ejemplo, son en áreas de focos residuales donde podemos tener bosques o podemos tener regiones, ¿verdad? En los que el vector ya se hizo peridomiciliar, ya llegó a nuestras casas y se adapta a nuestro entorno. Por ello que esta enfermedad se dice que es una enfermedad que la podemos tener en nuestra casa, en el domicilio, ¿verdad? La leishmaniasis son enfermedades zoonóticas que causan en el humano un conjunto de síndromes clínicos que pueden comprometernos a la piel, y esta es una de las enfermedades que nosotros tenemos registradas, que es la leishmaniasis cutánea. También puede comprometer a las mucosas y a la leishmaniasis visceral. Esta también la hemos tenido en nuestro país, solamente la tenemos en pocos casos, ¿verdad? Entonces no la tenemos registrados. Sobre todo la leishmaniasis visceral se han detectado o diagnosticado en niños. Son causadas por diferentes especies de protozoos del género Leishmaniasis y es transmitida a los animales y humanos por los insectos de la familia Circodidae.
¿Cuáles son los principales factores determinantes de la ocurrencia de la leishmaniasis en nuestro país y en otros países? Los procesos migratorios, como ustedes saben, ahora el vector también se va con nosotros en nuestras maletas, ¿verdad? Se va con nosotros a donde nosotros recorramos el país. El vector puede viajar, puede viajar. Hemos tenido bastantes experiencias sobre esto, ¿verdad? Pacientes que también pueden irse a Guatemala, a Honduras y extraernos, y en esa parte se dan la leishmaniasis mucocutánea por estos procesos migratorios que se tienen anualmente. La deforestación, ustedes saben que en nuestro país es bastante un problema, ¿verdad? Que tenemos la deforestación por la construcción de nuevas casas, la construcción de nuevas carreteras. Entonces, esto permite, ¿verdad? Que tengamos tengamos al vector en nuestras casas, nuevos frentes agrícolas, exploraciones minerales que no lo tenemos en nuestro país, pero sí tenemos, por ejemplo, el cambio climático. El vector es un mosquito pequeñito que se climatiza al área, ¿verdad? Y tenemos muchos vectores que pueden estar en áreas templadas como en áreas también que no estén muy templadas, es tropicalizado, ¿verdad? El vector. ¿De qué vector estamos hablando? Estamos hablando de un vector que creo que todos ya lo hemos escuchado, es un vector pequeñito que se llama en nuestro país, se llama jeje. La leishmaniasis se transmite a través de la picadura de esos pequeños mosquitos que en nuestro país se conocen como jejenes, moscas de la arena. Son tan chiquitos que muchas veces solo sentimos, ¿verdad? La picadura y a veces no le tomamos tanta importancia. Pueden llegar a medir de 3 a 5 milímetros de largo. Estos son muy frágiles y se distinguen por su cuerpo que está cubierto de sedas largas y finas que le dan un aspecto peludo. Creo que más de alguna vez nosotros hemos experimentado tener una picadura por el jejen. Es el jejen el transmisor del parásito. Desde ahí ellos abordan el parásito y posteriormente nos hacen la picadura a nosotros y nosotros vamos a tener las lesiones y la enfermedad. También tiene ciclo de vida la luxemia, ¿verdad? O el jejen. Y tenemos que también tiene sus, como otro vector. Tiene la pupa, la larva, el huevo y el adulto. Que el adulto hembra es la que nos realiza la picadura. Tenemos muchos géneros, perdón, muchos subgéneros de la leishmaniasis, ¿verdad? Recuerden de que este también es del Nuevo Mundo y del Viejo Mundo, esta enfermedad. Es así que dependiendo el país, así podríamos encontrarle y les han dado los diferentes nombres a las subespecies de este género de leishmaniasis. Tenemos la leishmaniasis tropical, leishmaniasis mayor, la ectópica, se dice que son del Viejo Mundo, la leishmaniasis mexicana, la leishmaniasis chagásica, donovani, infantum. La infantum es la especie que tenemos en nuestro país, esa es la que más se ha estado estudiando en nuestro país, porque es la que nos genera la leishmaniasis cutánea atípica. Ese también tiene reservorios, ¿verdad? No solamente tiene diferentes reservorios. Tenemos el cuzuco, tenemos algunos marsupiales, en donde guardan al parásito y a estos y muchas veces a eso no les hace mucho daño, ¿verdad? Pero sí tenemos a un reservorio que es muy importante en nuestro país y en diferentes países del mundo, que convive con nosotros diariamente. Este es el perro. El perro en nuestro país y en muchos otros países es el reservorio principal de esta enfermedad, dado que en él también se genera la enfermedad, pero se genera de diferente forma. Es aquel perro que ustedes le podemos decir que es un perro giotoso, se largan las uñas, es un perro que se ve que está enfermo. Y muchas veces las personas lo anidan en casa, lo están acariciando o no les dan el tratamiento adecuado. Entonces, ese es nuestro principal reservorio en nuestro país, el cual nos está transmitiendo la enfermedad.
somos nosotros vigilantes, ¿verdad? También de que los perros no nos vayan a transmitir la enfermedad porque llegan a nuestra casa y muchas veces hasta duermen con nosotros adentro, ¿verdad? Entonces, es este principal reservorio en nuestro país. Lastimosamente, tratamiento para el perro no tenemos, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener cuidado de que este animal cuando presenta alguna lesión, llevarlo inmediatamente a consulta, ¿verdad? Ahora tenemos algunos veterinarios que lo pueden ver, pero son esos nuestros principales reservorios. ¿Cómo es este parásito de la leishmaniasis, cómo se nos produce en nuestro cuerpo? Pues tenemos, ¿verdad? Que nuestro cuerpo también hace un ciclo de vida, tiene un ciclo de infectante y un ciclo en el cual podemos hacer el diagnóstico. Es así, ¿verdad? Que como ustedes saben, se necesita un ciclo, se necesita una persona o un reservorio que esté enfermo, realiza la picadura y es en el cual a nosotros nos va a estar transmitiendo la enfermedad. Es decir, que se transmite la infección del hospedero con los promastigota metacíclicos, que esta es su forma infectante, la promastigota metacíclico. Posteriormente realiza una fagocitosis de los promastigotas en los macrófagos, por lo que posteriormente pierde la cola, el flagelo, que es lo que se reconoce en el promastigota metacíclico, pierde la cola y se transforma en la forma amastigota. La forma amastigota es la forma que nosotros lo podemos observar haciendo un raspado de la lesión. Es así que se nos hace el diagnóstico con un raspado de la lesión cuando la persona aparece con lesiones sospechosas de leishmaniasis. Además, tienen que recordar que cuando hacemos un abordaje clínico, tenemos que también hacer un abordaje epidemiológico, ¿verdad? El nexo epidemiológico en el paciente. Es por ello, ¿verdad? Que si tenemos al mosquito que ya está infectado, que se transforma también en su forma en el tubo digestivo del vector, en el cual nos va a inyectar, recuerden, la forma de promastigota metacíclico. Es en ellos, ¿verdad? Que se hace este ciclo biológico en el mosquito, en el jeje, y es ahí, ¿verdad? Que posteriormente nos llegan a picar a la persona. Y es así que nosotros en nuestro país hemos desarrollado un tipo de leishmaniasis cutánea, que posteriormente les voy a mostrar las fotografías de la forma cutánea atípica que se ha desarrollado en nuestro país. Eso es bueno porque no se nos llegan a hacer, no nos llegan a formar úlceras como en otros países que tienen pacientes que llegan a tener pues la forma también de úlcera. Para desarrollar la lesión en la leishmaniasis lleva diferentes ciclos, ¿verdad? O diferentes formas. Tenemos la forma que es la inicial, que es la forma de mácula. Posteriormente tenemos la forma de pápula, luego se forma un nódulo, una úlcera y una cicatriz. La mácula es el sitio de la picadura donde aparece inicialmente, ¿verdad? Y ese se le llama mácula. Si ustedes pueden ver, la podemos confundir muchas veces con una picada normal de zancudo, ¿verdad? Entonces no le prestamos tanta atención, incluso el paciente no le presta atención y este sigue su curso a formarse una pápula, ¿verdad? La pápula evoluciona, la mácula evoluciona a una mácula, que es que ya el paciente ahí sí ya empieza a ver. Las características de estas lesiones es que no pican y no duelen. Entonces el paciente se la puede estar rascando, se la puede estar viendo, e incluso tenemos pacientes que ya llegan, ¿verdad? Que se han colocado pomadas, o ya se han colocado algún tipo de medicamento. Tenemos la fórmula, posteriormente llega a formarse un nódulo, la lesión continúa creciendo y desarrolla lo que se desarrolla un nódulo. El nódulo es producido por la masa dérmica que contiene los macrófagos, ya están vacuolados,
con abundantes parásitos de leishmaniasis y un infiltrado linfocitario. Es ¿verdad? Que también ahí empezamos, el paciente, ¿verdad? Empieza a preocuparse ya que ha pasado de una mácula, pápula a un nódulo y la cual no resuelve. Entonces, muchas veces, como le digo, el paciente ya llega con que ya se las ha apretado, ya se ha puesto alfileres, esas muchas veces no llegan a doler y no pican, no escaman. Entonces, esta es una forma de la que nosotros podemos iniciar a hacer el diagnóstico, preguntándole al paciente desde cuándo lo tiene, cómo es su vivienda, si hay algún reservorio como el perro, ¿verdad? En casa, cómo se encuentra ese perro, si tiene algunos signos, ¿verdad? También que podamos nosotros iniciar haciendo el diagnóstico. Entonces es una parte bastante importante, ¿verdad? En la consulta de hacer estas pequeñas preguntas en las cuales ustedes como médicos van a ir indagando y haciendo pues el diagnóstico. Posteriormente se hace una úlcera. Como les digo, en nuestro país no llegan a formarse de esta forma, nos quedamos en la mayoría como nódulo, en la mayoría. Pero sin embargo, en algunos casos ya se han dado y muchas veces son los que vienen de Honduras, Guatemala, Nicaragua. Ustedes saben de que también somos un país a donde vienen muchas personas a trabajar, ¿verdad? Entonces, si nos llegan con este tipo de lesiones, entonces ahí también es otra forma en la que podemos hacer la consulta. Entonces, los nódulos inician a crecer de tamaño y ocurre muchas veces la necrosis en el centro de la reacción granulomatosa, la cual es inducida por la respuesta inmune, dando como resultado una úlcera. Las úlceras, estas son indoloras, crecen y se van tornando costrosas. Son redondas con bordes levantados y muchas veces tienen fondo limpio, ¿verdad? Mientras estas no ha tenido ninguna otra infección. Como les digo, muchas veces los pacientes ya llegan con algún antibiótico que se han automedicado o también no le hemos hecho bien el diagnóstico y le hemos dejado ya algún tipo de antibiótico, ¿verdad? Entonces ya los pacientes pueden llegar incluso con alguna coinfección, ¿verdad? Entonces, pero por lo general podemos ver que están levantados, eritematosos, con bordes levantados, no pican y no escaman. Realmente tenemos, cuando ya se ha eliminado el parásito, que el objetivo de todo tratamiento, el objetivo es la curación, ¿verdad? En este también el objetivo es la eliminación del parásito, ya sea porque puede pasar, hay una respuesta efectiva del paciente y también la acción de tratamiento específico que se le ha brindado al paciente, ¿verdad? Entonces tenemos una cicatriz que posteriormente, si no se ha ulcerado, ese puede llegar incluso hasta desaparecer. Si ya se ha llegado a una úlcera, pues entonces se puede quedar una cicatriz. Bueno, las principales características de la leishmaniasis es el cambio del polimorfismo clínico y es por ello que no se trata de una enfermedad, sino de un grupo de enfermedades. Así tenemos que la leishmaniasis se divide en leishmaniasis cutánea y leishmaniasis mucosa o mucocutánea, ¿verdad? Que esa se divide. La leishmaniasis cutánea se divide en la cutánea localizada, forma cutánea diseminada, la forma cutánea difusa y la leishmaniasis de forma cutánea atípica. Tenemos también la leishmaniasis mucosa que torna a su forma mucosa o mucocutánea. La leishmaniasis cutánea podemos observarla de diferentes formas. Puede ser única, como lo dice este pequeño flujograma que está aquí en la presentación, una clasificación clínica, la podemos ver como localizada, única, pero también podemos observar en pacientes que son diseminadas, ¿verdad? Y las cutáneas que pueden verse de diferentes formas. Es así, ¿verdad? Que tenemos algunas, aquí les muestro algunas de las fotografías, estas las pueden encontrar también en el Atlas de Leishmaniasis, que aquí les voy a dejar también el enlace a donde ustedes pueden ver diferentes tipos de Leishmaniasis cutánea, típicas, las atípicas, las mucosas e incluso también las viscerales. En nuestro país tenemos la leishmaniasis cutánea atípica, estas son lesiones
que se dan en nuestro país, ¿verdad? Las podemos confundir fácilmente con varias lesiones, ¿verdad? Incluso con una lesión de alérgica, una lesión por un mosquito, etcétera, ¿verdad? Entonces, el paciente hay que preguntarle, ¿verdad? Si ocasiona algún tipo de, si pica, si está duele, si ha ido creciendo, si se ha ido deformando, el nexo epidemiológico, alguien más en casa la tiene. El vector le gusta varios climas. Incluso hay algunas literaturas que dicen que el vector también tiene especificidad para algunos olores, algunos colores también. Es por ello que les pedimos a las personas que se pongan manga larga, ¿verdad? Color blanco, utilizar no olores muy, la literatura menciona que olores muy, ¿cómo se llama? Dulces también pueden atraer a este vector. Y también si ustedes se fijan, son picaduras en lugares a donde no nos tapamos cuando dormimos o cuando estamos en casa. Por ejemplo, en el hombre, ¿verdad? A veces no utiliza camisa, entonces fácilmente puede ser picado. Pero, por ejemplo, en esta niña que la tenía en la mejilla, tenía ya varios días de tenerla, entonces había ido a varias consultas hasta que se le hizo el diagnóstico con un raspado de la lesión. Igual el señor, ¿verdad? Que tenemos aquí en medio, algo bien característico de las lesiones, de estas lesiones, por eso se llaman cutáneas atípicas, es que no se llegan a ulcerar, ¿verdad? Eso es algo principal. Y tienen un halo a su alrededor que es blanquecino, ¿verdad? Entonces, esta es una de las características que tienen estas lesiones en nuestro país. Solo hablamos de nuestro país, ¿verdad? Entonces, esa es una de las características que tienen nuestras lesiones y dado que eso nos ha permitido a que tengamos un manejo clínico diferente y no se nos lleguen a ulcerar. Si hemos tenido pacientes que han llegado con unas leishmaniasis cutáneas mucosas, ¿verdad? Y también se les ha dado incluso su tratamiento. Y tenemos las lesiones, la leishmaniasis mucocutánea, ¿verdad? Que se da como lo dice, en las áreas de la mucosa, en la nariz, en la boca, en la garganta, en la mucosa de la boca. Y son estas, ¿verdad? Que llegan muchas veces a llegar a una discapacidad, ¿verdad? Del paciente. ¿Sí se pueden tratar? ¿Sí se curan? Sí. Tenemos la leishmaniasis visceral, que no vamos a tocar este tema el día de ahora, solamente vamos a tocar el tema de leishmaniasis cutánea, pero sí ustedes pueden ver, ¿verdad? Que también existe la forma visceral. El diagnóstico del laboratorio lo hacemos en nuestro país, lo hacemos con el método directo. El método directo es observar la visualización del parásito. Esto lo hacemos, ¿verdad? Y tenemos ahí, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Como les decía al inicio, se visualiza el amacigote en un frotis o en una biopsia, ¿verdad? Esto lo hacen las personas del laboratorio que están experimentadas y muchas veces con esto, a veces con eso cerramos el diagnóstico, ¿verdad? Con este método diagnóstico que tenemos en nuestro país y es el que más se utiliza, ¿verdad? El método directo, que es el raspado de la lesión. Escogemos una lesión que como nosotros decimos, ¿verdad? Que esté el borde, que esté un nodular. Por ejemplo, el de la niña que podíamos ver en la fotografía, ¿verdad? De ahí fue tomada la lesión. Pueden incluso ser únicas las lesiones, ¿verdad? Entonces, ahí se le hace y se le toma el raspado de la lesión. Tenemos también, ¿verdad? Otros tipos de métodos indirectos, los cuales pueden ser la IFI, ELISA, pero en nuestro país la técnica que más se utiliza es el raspado de la lesión. Bueno, el diagnóstico clínico, antes déjenme decirles que tenemos también, tenemos el lineamiento el lineamiento de las enfermedades vectorizadas, lo pueden encontrar en el centro virtual. Aquí van a encontrar todo lo que ustedes quieren, algunas preguntas que puedan tener sobre cómo realizar el diagnóstico clínico,
cómo realizar el diagnóstico de laboratorio, el tratamiento. Aquí hay algunas cosas más específicas, ¿verdad? Que les puedo ir dando, pero lo pueden abordar mucho mejor en el lineamiento técnico de las enfermedades vectorizadas que se encuentra en el centro virtual del Ministerio de Salud. El diagnóstico de la leishmaniasis cutánea es poder realizar primero una historia clínica, preguntarle al paciente desde cuándo tiene esa lesión, preguntarle si pica, si duele, si tiene forma escamosa, qué medicamentos ha utilizado sobre esa lesión, su tipo de vivienda, si hay algún reservorio cerca, ¿verdad? Que tenga algunas lesiones, o incluso también otra cosa importante es el oficio o trabajo que realiza la persona. También ahí hemos tenido pacientes que viven en una región, pero trabajan en otra, ¿verdad? A donde sí tenemos el vector o tenemos ya casos conocidos, entonces es por ello que muchas veces decimos, pero es que vive en una región a donde no hemos tenido casos, por ejemplo, pero sí trabaja en alguna región en donde sí tenemos casos notificados, entonces hay que hacerle la consulta, dónde vive, a dónde trabaja, y entonces así tener un mapa mental, ¿verdad? Un mapa de preguntar dónde están, más que todo, es el vector donde lo tenemos focalizado, ¿verdad? Esto nos pueden ayudar la parte de la unidad de vectores, ¿verdad? Que es a donde ellos tienen mapeado los vectores, cuáles son los vectores y la zona, ¿verdad? A donde las tienen. Entonces, esta es una de las preguntas que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cómo inició? Como una mácula, como una pápula eritematosa, cómo se fue convirtiendo gradualmente, ¿verdad? Esta lesión, si se ha ulcerado, si tiene un fondo, qué tipo de fondo tiene, es un aspecto granular, bordes elevados, eritematosas y regularmente son indoloras, ¿verdad? Regularmente. Muchas veces el paciente dice que sí le duele, muchas veces ya el paciente, como les decía, ya llega con algún tratamiento antes dado. Como nosotros les decía, tenemos la leishmaniasis cutánea atípica. Ese solo se llega a una mácula, una pápula, sin presencia de úlceras. Muchas veces llega a una forma nodular. Entonces, no tenemos la forma ulcerada. Y les vuelvo a recalcar, aquí la pregunta específica es, ¿desde cuándo la tiene? Su tipo de vivienda, su tipo de trabajo, quiénes más la pueden presentar, si tienen, ustedes le hacen la pregunta, tienen ese mosquito chiquitito que duele cuando pica, ¿verdad? Entonces, son cosas bien precisas que las podemos hacerlas rápidas en el consultorio. La leishmaniasis mucocutánea no quería dejarla de dar porque también nos presenta lesiones en mucosa nasal, faringe, laringe y se acompaña también de eritema y de edema. En estados más avanzados pueden llegar a ser una úlcera, una perforación y sus síntomas principales, dependiendo a dónde la podamos tener la lesión, si la tenemos en el tabique nasal, puede llegar a dar congestión en la mucosa de la nariz, ¿verdad? Sensación de congestión y prurito nasal, rinorea, epistaxis, si es en faringe, laringe, ¿verdad? Una disfagia, cambio de tono de voz, etcétera, ¿verdad? Eso es dependiendo, los síntomas van a ser dependiendo a dónde tengamos la lesión. Hemos tenido pacientes que incluso les han dicho que es cáncer y es una leishmaniasis mucocutánea, ¿verdad? Muchas veces han venido a hacer consultas de Guatemala, de Honduras, en el cual les han dicho que lo que tienen es cáncer, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado sobre estos diagnósticos, ya que no duelen, entonces se van ulcerando y eso van teniendo un aspecto, un aspecto que van haciendo una destrucción en la mucosa, ¿verdad? Hemos también tenido niños en los cuales también se les ha diagnosticado porque son lesiones bastante grandes y se les ha dicho de que es un cáncer de piel, ¿verdad? Cosa de que solamente es de hacerle una buena historia clínica. Los diagnósticos también, estas enfermedades de la piel tienen muchos diagnósticos diferenciales que también los tenemos en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la lepra lepromatosa, que es otro tipo de enfermedad que se da en la piel y también es una enfermedad que estamos catalogadas como enfermedades tropicales desatendidas. El adenocarcinoma, como les decía, a muchos se les ha dado
este diagnóstico, ¿verdad? Traumatismo del tabique nasal, los pólipos nasales, infecciones nasales, entre otras. Así tenemos bastantes diagnósticos diferenciales. La psoriasis también es una de ellas, ¿verdad? Que también la podemos confundir en sus inicios. Es por ello de que dependiendo la zona geográfica del paciente, podemos hacer un diagnóstico y siempre, o tener siempre tener presente que esta enfermedad la tenemos en nuestro país. Tal vez en algunas regiones no las tenemos o tenemos un silencio epidemiológico, dado que no hemos hecho un diagnóstico. Entonces, muchas personas dicen, no, aquí no, en nuestra región no tenemos leishmaniasis. Tal vez hay que preguntarnos, ¿la hemos buscado o no la hemos buscado? ¿Nos han capacitado o no nos han capacitado sobre esta enfermedad o simplemente no la recordamos? Entonces, es por ello ahora que estamos dando capacitaciones a los médicos, a las enfermeras, a los promotores, para que recuerden de esta enfermedad, que sí la tenemos presente en nuestro país y según la ruta de eliminación para el 2030, OPS se ha fijado en nosotros como país, El Salvador, para poder llegar a la eliminación de esa enfermedad. Por ello que tenemos que hacer un trabajo arduo, ¿verdad? En búsqueda activa de esta enfermedad. Y sabemos que sí la tenemos presente. Aquí, por ejemplo, tenemos diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Hansen, también llamada lepra, que también se da en regiones específicas en nuestro país. No olvidar que también tenemos esta enfermedad, ¿verdad? Que ya no tenemos tantos casos como en años pasados, pero sí está presente la enfermedad de Hansen. Carcinoma de piel, ¿verdad? También se puede hacer un diagnóstico diferencial y de hecho ha sido diagnóstico para algunos pacientes y lo que tenía era una leishmaniasis cutánea, perdón, una leishmaniasis mucocutánea, ¿verdad? Entonces, esto también es bastante, es importante, ¿verdad? Que hagamos un buen diagnóstico con preguntar de dónde viene el paciente y no dar un tipo de diagnóstico que no es el adecuado. Para hablar de tratamiento, tenemos que en nuestro país estamos en estos momentos dando la forma, tenemos tratamiento, si tenemos tratamiento para esta enfermedad, se da de una forma intramuscular, intraendovenosa, intralesional. Estamos tratando también de incorporar otro tipo de tratamiento que es la termoterapia, que posteriormente les voy a ir hablando sobre eso. La capacidad para la detección de las complicaciones. ¿Por qué tenemos, cuáles son los criterios y puntos que tenemos que tener sobre la leishmaniasis? Es evitar la detección de las complicaciones, ¿verdad? Condiciones operativas para garantizar la distribución y administración eficiente de este producto, registro y oferta de los productos en la región o el país. Muchas veces en años pasados este medicamento, el glucantime o antimoniato de melamina, era donado. Ahora en día ya debe ser comprado por el país. El tratamiento debe ser administrado y sobre todo se debe de acompañar por el médico. No podemos dejar al paciente solo, ¿verdad? Además, tenemos que hacerle exámenes antes de iniciar el tratamiento, dado que ese tratamiento puede llegar a ser tóxico. El tratamiento puede administrarse en diferentes niveles, ya sea en primer nivel de atención, en segundo nivel de atención y en tercer nivel de atención. En estos momentos nosotros estamos dando ese tratamiento en segundo nivel de atención, ¿verdad? Se han capacitado a médicos de la forma intralesional para poder ofrecer y abordar y descentralizar el país también, ya que teníamos un hospital específico a donde se estaban dando más este tipo de tratamiento. Entre los criterios, ¿verdad?, de tratamiento con leishmaniasis primero tenemos que tener al paciente debe ser confirmado. Recuerden de que cuando hacemos un raspado de la lesión, el llenado de las boletas del BIGEP es importante, como creo que en una conferencia anterior la doctora Larín les habló sobre el llenado correcto del BIGEP 01, el llenado del BIGEP 02, el llenado del BIGEP 03, ¿verdad? En los cuales esta enfermedad debe estar confirmada para empezar a hacerles el tratamiento. También se debe de mandar todas las láminas a control de calidad al Laboratorio Nacional de Referencia o de Vigilancia de Salud Pública, ¿verdad? Si tenemos
si el de laboratorio ha visto y precisamente el parásito, podemos, es en cuanto tenemos que iniciar el tratamiento, ¿verdad? Es preciso iniciar el tratamiento para no llegar a las complicaciones posteriormente. El médico tratante debe realizar el seguimiento y la supervisión clínica y también debemos de acompañarnos de vectores, ¿verdad? Para que vayan a hacer las actividades vectorizadas necesarias para ir a hacer el rastreo de este vector. Bueno, tenemos su forma comercial es el glucantime, ¿verdad? Es un poco más fácil para poderlo pronunciar, pero es el antimoniato de meglumina. Este lo podemos colocar de forma intramuscular muy lentamente, dado que es bastante doloroso. Se ha preferido utilizarlo intravenosa, pero muchas veces el tratamiento que tenemos en nuestros, dependiendo del tratamiento que tengamos, ¿verdad? Hay un tratamiento que únicamente se puede poner intramuscular y sigue siendo el antimoniato de meglumina, pero su presentación, solo nos las han autorizado para que sea intramuscular. Tenemos otro tipo de antimoniato de meglumina que se puede colocar endovenosa y esta es una de las que se prefiere, dado que no es tan doloroso como la intramuscular. Les comento esto, ¿verdad? Porque ahorita el medicamento que tenemos es intramuscular. Entonces, y hay otra parte que se está utilizando endovenosa que el hospital los ha podido comprar. Entonces, muchas veces preferimos esta forma, ¿verdad? La endovenosa, que esa se puede diluir en 50 ml de dextrosa al 5% y pasar durante 10 a 20 minutos, pero debe ser el médico, el paciente se debe de quedar en el hospital en observación y antes de que se inicie el tratamiento hay que hacerle pruebas hepáticas, hay que realizarle un electrocardiograma, hay que realizarle pruebas renales, ¿verdad? Entonces, porque este medicamento, si ustedes van a leer, puede ser bastante tóxico, ¿verdad? Entonces, sí se debe de precisar que el médico esté pendiente de este paciente. Aquí tenemos el lineamiento técnico para la prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, ¿verdad? Aquí van a poder encontrar aún mejor lo que les estoy diciendo, ¿verdad? En esta conferencia, por el tiempo, ¿verdad? No puedo abordar todo lo que dice el lineamiento, pero aquí tenemos, ¿verdad? Dependiendo, vamos a administrar dependiendo el antimoniato de meglumina o también llamado con su forma comercial el glucantime, ¿verdad? Teniendo en cuenta que su dosis máxima es de 1250, ¿verdad? Entonces, eso también debe ser bastante específico el médico para poderla dar. Entonces, es por ello de que cuando es cutánea, porque hemos tenido más de 5 lesiones que no le podemos ofrecer otro tipo de tratamiento, pues se les tiene que dar en forma endovenosa o intramuscular, ¿verdad? Aquí tenemos la mucocutánea, que su duración de tratamiento es hasta 30 días, y la visceral es hasta 30 días. En algunos otros hospitales la visceral la tratan de diferente forma, ¿verdad? Pero no voy a abordar este tipo de leishmaniasis. Bueno, ¿cuál es la frecuencia? Es diaria, ¿verdad? Es más, hemos tenido anteriormente que el paciente, si es de lejos, pues el paciente se debe de quedar en el hospital, ¿verdad? Ingresado. Si es de cerca, solamente le decimos que se quede en observación, le hacemos los análisis, pero sí lo tenemos bajo una vigilancia a los pacientes. Espera, ¿qué nos pasa? Perdón, gracias. El tratamiento con antimoniato pentavalente intralesional, este es otro tipo de tratamiento, ¿verdad? El tratamiento intralesional. Este tratamiento nos ha venido a ayudar a todos los pacientes, como les mencionaba anteriormente, que no tengamos al paciente 21 días, ya sea que se quede en el hospital o que esté llegando por 21 días a hacer la aplicación del tratamiento. Pero al igual también tiene sus contraindicaciones de tratamiento intralesional,
que ya se las voy a mencionar. Este tratamiento es una opción confiable para evitar las complicaciones que pueda llegar a tener el medicamento. Hemos tenido, aquí se mide costo-efectividad, ¿verdad? Pero es el médico quien va a decidir qué tipo de tratamiento se le va a brindar al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones para poder prescribir un tratamiento intralesional? La presencia de 1 a 3 lesiones cutáneas, ya sean ulceradas, placas o nodulares. Eso sí, más de 3 ya no se permite, ¿verdad? En algunas, porque es mejor cuando son más de 3, 4 o 5, pues mejor dar un tratamiento endovenoso o intramuscular según la prescripción médica. Las lesiones deben de medir con un diámetro más largo de menos a 3 centímetros cada una. Lesiones localizadas en cualquier zona del cuerpo, excepto la cabeza y zonas periarticulares, incluso zonas de articulaciones también, ¿verdad? Debe ser, no se debe de colocar, que hagamos un buen exámenes al paciente, que no tengamos ausencia de inmunosupresión, ausencia de linfagitis, posibilidad de seguimiento para ir a acudir al hospital o al lugar o al establecimiento de salud en 3 a 5 días, ¿verdad? Es una inyección intradérmica que se la colocamos al paciente en la lesión. Se sufre solamente el dolor del pinchoncito, ¿verdad? Que el paciente va a tener. Aquí aquí se les coloca, ¿verdad? Permítanme, aquí cómo lo vamos a colocar. Lo podemos colocar en como las agujas del reloj, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9, ¿verdad? Dependiendo la medición de la lesión. Se tiene que hacer una medición con una regla transparente en la cual podamos ver y observar muy bien la lesión, ¿verdad? Para poderla medir. La infiltración se hace en estos sentidos, ¿verdad? De las 12, de las 3, de las 6 y de las 9 podemos hacer. Muchas veces son más pequeñas que estos puntos y no es necesario hacerle estos cuatro, sino que el médico la debe de medir. Se les ha dado capacitaciones a médicos, ¿verdad? En los cuales es muy fácil de hacer este tipo de tratamiento, dado que no requiere tanta experticia, pero sí hacemos capacitaciones, ¿verdad? Y aquí las mejores en esto, muchas veces para que nos enseñen incluso, son las enfermeras, ¿verdad? Pero es el médico quien debe de hacer ese tipo de infiltraciones. ¿Quiénes son las personas que que no le podemos colocar el tratamiento intralesional? Pues pacientes embarazadas, pacientes con enfermedades cardíacas o con problemas en el electrocardiograma, como las prolongaciones del intervalo QT, pacientes con coinfecciones por VIH o que puedan presentar algún tipo de reacción o hipersensibilidad a este tratamiento, y no le podemos incluso muchas veces ni el intramuscular ni el endovenoso, ¿verdad? Para eso tenemos que tener otra opción a los pacientes. Para ello, ¿verdad? Como les decía, este tipo de tratamientos es otro tipo que nos ha estado funcionando para aquellos pacientes que incluso vienen de lejos por su área geográfica, ¿verdad? Entonces, se ha tenido, bueno, buenos resultados con estos tratamientos, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Que tenemos que hacer también un buen diagnóstico. Recuerden que no podemos hacer este tratamiento si el laboratorio no nos ha hecho, si no ha visto bien esa lesión y nos ha confirmado que sí está viendo el parásito. Tenemos otro tipo de opción en que estamos en estos momentos tratando de también traerla a nuestro país. Creo que ustedes ya han escuchado sobre este tratamiento, que es la termoterapia. Ya Paraguay, Ecuador, Guatemala, Nicaragua tienen este tipo de tratamiento que se llama termoterapia.
Este es un procedimiento, es un aparato su procedimiento se realiza con electrodos locales, se aplica sobre la lesión después de seleccionar la temperatura deseada para el tratamiento, que es de 50 grados centígrados. El dispositivo tiene que regular la energía y mantiene la temperatura seleccionada. Aquí tenemos, ¿verdad? Que esta opción de tratamiento para la leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Porque se debe ser cutánea, se nos demuestra que en 3 semanas ya esta lesión, pues ya no solamente va a quedar como un tipo de cicatriz. Sí tenemos algunos, en estos momentos la estamos queriendo introducir, y se están haciendo los estudios para poderlo hacer, ¿verdad? Pero tenemos las experiencias ya de otros países, países cercanos como Guatemala, como Nicaragua, que es una opción para tipos de pacientes como embarazadas, mujeres en el periodo de lactancia, que no les podemos ofrecer el interregional, no les podemos ofrecer el endovenoso ni el intramuscular, ¿verdad? Entonces, y tienen las lesiones, entonces les podemos ofrecer ese tipo de tratamiento. Mujeres en periodo de lactancia, sabemos que es un periodo bastante delicado, ¿verdad? El periodo de lactancia materna. Pacientes con alteraciones en electrocardiograma, se recuerdan que para el intervencional, si tenemos alteraciones en el electrocardiograma, no les podemos brindar ese tratamiento, ¿verdad? E incluso el endovenoso y el intramuscular, pues debe ser bastante cuidadoso. Pacientes con enfermedades renales, hepáticas o cardíacas, tenemos bastantes pacientes que tienen una insuficiencia renal que les vamos a ofrecer, ¿verdad? Si ese tratamiento puede llegar a ser tóxico, ¿verdad? Y generarles pues más problemas en riñones o en hígado o cardíaco, ¿verdad? Pacientes con tuberculosis concomitante, pacientes con infección por VIH y otras causas de inmunosupresión, pacientes con mayores de 50 años con comorbilidades y riesgos de toxicidad terapéutica o pacientes que han tenido un fracaso terapéutico con los tratamientos anteriormente mencionados. Ese es otro tratamiento, ¿verdad? Que también puede ser otra opción para nuestros pacientes y iniciar también con irnos con la ruta para la eliminación según OPS para el 2030. Pero primero tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que estar seguros de cuántos pacientes tenemos para iniciar esta búsqueda de la eliminación de esta enfermedad. Pero también, como todo tratamiento, tiene sus efectos secundarios y tiene sus contraindicaciones, los cuales son personas con marcapasos o dispositivos electrónicos, personas con implantes metálicos de osteocentesis y otras prótesis, lesiones por leishmaniasis en cuero cabelludo, pabellón auricular, cara, cuello, áreas interdigitales de ambos miembros superiores e inferiores, áreas genitales y articulaciones. Todo tratamiento tiene sus efectos secundarios y sus contraindicaciones. Entre los efectos secundarios que tienen la termoterapia, perdón, algunas de bueno, pueden ser sí efectos secundarios, la sensación de una quemadura, ¿verdad? Eso pueden sentir porque dado que es un aparato que le vamos a colocar a la persona y tiene que necesitar una energía, ¿verdad? Entonces, un calor el que vamos a brindar. Es por ello, ¿verdad?, de que esos aparatos ya vienen regularizados para poder hacer este tipo de tratamientos. Como ustedes pueden ver, OPS, ¿verdad?, ha dado capacitaciones para que los médicos puedan realizar este tipo de tratamiento, que es otro tipo de tratamiento que también queremos nosotros como país llegarlo a tener. Aquí les dejo unos enlaces en los cuales ustedes pueden ver el atlas para que puedan visualizar las lesiones de leishmaniasis cutánea, de leishmaniasis mucocutánea, viscerales. Déjenme decirle que aquí estamos nosotros como país, que sí dimos aportaciones de alguna fotografía para poder estar en este atlas. También ahí ustedes pueden ver diagnósticos diferenciales. Hay de todo tipo de fotografías. En el siguiente enlace que les dejo son para que ustedes puedan llegar a capacitar o a la comunidad, hablarles sobre la leishmaniasis. Son videos
que OPS ha reproducido y están en la libre web, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan, valga la redundancia, reproducir y lo puedan ver en las comunidades e incluso sus pacientes, ustedes como médicos, como enfermeras, como promotores, lo pueden ver y así también hacer otro tipo de educación, ¿verdad? Y en el siguiente, en otro enlace, habla sobre la termoterapia en Nicaragua, el éxito que ha tenido. Yo les dejo estos enlaces, ¿verdad? En los cuales ustedes pueden ver para que pues conozcamos aún más sobre la leishmaniasis. Creo que esta es la última que tenemos. Yo les voy a dejar aquí la presentación para que ustedes puedan estudiarla, verla, y si no, también están los lineamientos, también a donde ustedes pueden, los lineamientos técnicos de enfermedades vectorizadas, en los cuales ustedes pueden leer para que se puedan, para que puedan ver sobre este tipo de enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si hay alguna pregunta o comentario, podemos activar los micrófonos o también podemos escribirlas en el chat. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Buenas tardes, Buenas tardes. ¿se escucha? Escucha, sí, se escucha. Sí, escucho. Sí, buenas tardes, de aquí desde Chalatenango. Quizás una preguntita. Bueno, en primer lugar, Sí, muy buena presentación, felicitar a la doctora, una gracias. presentación muy técnica. Solo una comentario con respecto, hace mucho énfasis en lo que se llama desatendidas. Ah, sí. Nosotros tenemos muchas dificultades para algunos pacientes que tienen lesiones sospechosas para hacer el diagnóstico. Me acuerdo que allá por el 2001, aquí en Chalatenango, tuvimos un brotecito de leishmaniasis aquí en la zona de Nombre de Jesús, que es la zona oriente del país, ¿cómo se llama? Colinda con Honduras. Tuvimos alrededor de 6 casos. Wow, A todos ajá. les dio tratamiento y todo, se hizo todo el control vectorial, etcétera. Y efectivamente en esa época el laboratorio de aquí de Chalatenango nos procesaba lo que se llamaba la intradermoreacción de Montenegro o de leishmanina que se llama, que era lo que Sí, explicó la doctora. Pero sí. ahora cuando queremos mandar una muestra a un hospital nos dicen que no están haciendo nada, que no sé qué. Al final, los únicos diagnósticos que creo que están haciendo es a través de cuando los pacientes pasan a dermatología y en una biopsia, por Ah, ok. ahí se ve la lesión, pero de lo contrario, No no la, tenemos no tenemos acceso a ningún tipo de tratamiento, ok. Va, entonces perdón, ahí de diagnóstico, de de diagnóstico. diagnóstico de laboratorio. Ujú. Déjenme decirle, si ustedes gustan, me pueden escribir a mi correo electrónico que es alexandra.portillo@salud.gov.sb. Podemos hablar con la coordinadora de laboratorios y podemos solicitar Ok, una capacitación para, para las personas de laboratorio. Muy probablemente, doctor, no se sienten capacitados para poder realizar un raspado de la lesión. Entendemos, ¿verdad? Si no tenemos la enfermedad, muchas veces no nos entrenamos en ello. Entonces, tal vez la experticia no la tenemos, pero podría ser una muy buena oportunidad para que nos puedan ayudar y capacitar a su personal de laboratorio, correcto. Fíjate que la ¿verdad? única observación es Sí, que la licenciada que en la licenciada que en esa era la jefa de laboratorio mantiene la sí, misma, o sea, no ha cambiado, pero igual si no hay capacitación constante, pues se tiende a exacto. perder la pericia. Exacto, no, pero podemos hacer podemos solicitar capacitaciones, doctor, ¿verdad? Porque en otras Ok, áreas sí las hemos hecho y la región central también tenemos un silencio epidemiológico, entonces muy probablemente sea por esa parte que la tengamos, no tanto que no la diagnosticamos, sino que tal vez tenemos la falta de capacitación en laboratorio, muy probablemente. correctamente. Y el número de Sí, teléfono lo pudiera proporcionar, doctor, así sí, le podemos. voy a dar mi teléfono personal porque Ok, el de de la oficina a veces acuerdo. no funciona. Es el 77 77. 44-2552, sino también a mi correo electrónico, también ahí la Ah, doctora Larín y yo somos las encargadas, somos las colaboradores técnicos y podemos solicitarlo también. de acuerdo, gracias, doctora, muy amable. No, a Doctora la orden. Portillo, doctora Sí, Portillo. Mi correo es alexandra.portillo. Ajá, y todo. Ok, gracias, doctora, Ok, muy amable. a la orden. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Wendy Luz.
Dice, ¿cada cuánto tiempo se le debe dejar exámenes hepáticos y renales cuando inicio tratamiento? Si es un inicio de tratamiento intralesional, podemos hacerlo al inicio y al final del tratamiento, que este es mucho más rápido. Cuando hacemos tratamiento endovenoso, ahí sí tenemos que estarle haciendo, si no me equivoco, por lo menos, si son en los 21 días, estarle repitiendo cada tercer día, ¿verdad? O tenerlo bien vigilado al paciente, porque un endovenoso tenemos que tenerlo en observación. Juan Santos dice, muchísimas gracias, doctora. Saludos. Saludos del Hospital Nueva Concepción. Saludos. Muchas gracias por vernos. No, creo que Todo ya. eso. Bueno.